¿Cómo es el corazón del pueblo de Dios? Y muchas ocasiones nosotros decimos algo como pueblo, quiénes somos, pero Dios conoce lo profundo de nuestro corazón. Entonces hoy quiero tocar acerca de Éxodo, cómo es el corazón del pueblo. Seguimos en este libro que nos habla acerca de la salida de Egipto, el pacto que Dios hace con este pueblo y cómo Dios los lleva de manera gloriosa a través del desierto. Hemos empezado viendo la primera parte, los primeros capítulos. Ahora estamos geográficamente en la parte donde ellos van de camino a Sinaí. Van avanzando, pasaron el mar y van de camino a Sinaí. Pero en ese momento Dios va a hacer también maravillas con ellos, pero vamos a ver en esas maravillas que está haciendo cómo es la actitud de ese pueblo. Así que yo quiero invitarles a Éxodo capítulo 14, verso 31, que dice de la siguiente manera: y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo, hasta que Dios abre el mar y luego sepulta al ejército egipcio. Parece que este pueblo empieza a confiar y a temer a Dios, empieza a creer lo que Dios ha dicho y empieza a creerle a Moisés. Pero tenían un mes específicamente, dice en el capítulo 16 de Éxodo, verso 1, tenían un mes que habían salido de Egipto y empieza de nuevo las murmuraciones. Y si usted va conmigo a Éxodo 16, verso 1 y 2, nosotros vamos a ver cómo este pueblo que ha visto esa gran obra de Dios no tiene un corazón recto ni agradecido con Dios. Dice el verso 1, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está en Elim y Sinaí, entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. No había descontento de algunos. Dice, toda la congregación empezó a murmurar. Después de que cantaron por la victoria, después de que Dios había matado a sus enemigos y vieron un hecho increíble, Dios abrió el mar, Dios les dio agua dulce, vienen las murmuraciones contra Moisés y Aarón, pero realmente se están quejando contra aquel que envió a Moisés y Aarón, contra aquel que los sacó, contra aquel que los defendió, contra aquel que trajo las plagas contra Egipto. Se están quejando contra Dios. Y la murmuración es una queja que viene del corazón, una insatisfacción. Están rechazando lo que Dios hace. Murmurar es hablar a escondidas, pero parece ser que esta murmuración ya no era tan a escondidas, sino todo mundo murmuraba. Yo creo que ahí surgieron los periodistas, ¿no? Periodistas de espectáculos. Nada, se empiezan a seguir las murmuraciones, aunque no sean ciertas, los descontentos. Perdón, no tengo nada contra los periodistas, pero a veces parece que así es. O en las plazas, en los mercados, la gente empieza a murmurar, las señoras, y algo que no es verdad lo convierte en verdad. Todo mundo habla de eso, como empezó con unas personas. Yo conozco a alguien que lo vio, alguien que dijo, yo conozco a alguien que conoce a otro que lo dijo, y después nadie conoce a nadie, pero todos creen que es verdad, la murmuración. Pero ¿cómo este pueblo podría mostrar que realmente, como había dicho en el capítulo 14, verso 31, que temía a Dios y le creían? ¿Cómo Dios probaría el corazón? Y lo hace de la siguiente manera. Dice en el capítulo 16, verso 4, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo pruebe si andan en mi ley o no.
Empiezan a murmurar porque no hay alimento. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Probar su corazón. Empiezan las dificultades y empezamos a quejarnos contra Dios. Viene la enfermedad y nos quejamos contra Dios. Viene la necesidad y nos quejamos contra Dios. Pero entonces, ¿qué va a hacer Dios? Probar lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Vamos a orar y vamos a analizar qué hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo oras? ¿Qué es lo que pides a Dios? ¿Qué le reclamas o de qué te quejas? Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día y pedimos que hables a nuestro corazón y que podamos tener una mente y un corazón dispuestos a ser transformados, a ser cambiados totalmente, a tener tu imagen y a dejar nuestros vanos deseos, nuestras quejas, nuestras murmuraciones, porque eso proviene del enemigo y no de ti. Hoy queremos estar en tu presencia, Señor, y queremos que tú transformes nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces empecemos viendo. Dios va a conocer el corazón de ese pueblo y lo va a hacer precisamente a través de las necesidades. Dice en el capítulo 16, verso 3, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. La necesidad provoca descontento, provoca murmuración. Ellos preferían morir esclavos en Egipto con tal de tener abundancia y comida. Hay gente que prefiere vivir en el mundo y morir en el mundo con tal de tener todo lo que anhela, que no le falte nada. Por eso no busca a Dios, dice, porque con Dios me va a faltar todo. Y no es de esta manera, sino que lo estoy extrapolando. O sea, a veces ponemos los puntos totalmente contrarios. Ellos decían: estamos saciados, allá estábamos saciados. Ahora Dios no nos satisface, no nos llena. Pero no es que Dios no supliera la necesidad, sino que ellos anhelaban llenar o saciar su vientre. Querían estar, dice que se sentaban a las ollas de carne, de caldo. Y era mentira, porque ellos eran esclavos y no es cierto, no tenían todo eso. Pero ellos están magnificando aquello que tenían, que era mentira. Pero Dios les daba lo necesario. Era una necesidad legítima. Alimento, o sea, pan y carne, es una necesidad legítima. Es una necesidad legítima que tenemos de sustento para de nuestro trabajo, para el diario vivir. Pero en ocasiones murmuramos contra Dios porque no nos da más de lo que tenemos. Pero no nos hemos muerto de hambre. Pero tenemos que ponernos. Recuerdo que en las guerras, en el Antiguo Testamento y aún en las guerras en la historia, uno de los botines era las prendas de vestir. No solo las armas, sino hasta el vestido que traían los guerreros. Era un botín, porque la gente no tenía muchas mudas de ropa. Hoy tenemos al menos 2 mudas de ropa, la que trae puesta y otra, seguro. Y no tenemos más. Ahora decimos: ¿qué zapatos combinarán con este vestido, con este pantalón? Bueno, las mujeres siempre nos preguntan a los esposos: oye, ¿cómo ves? ¿Combinará esta blusa con estos zapatos y esta falda? Y nosotros decimos: oye, pues yo tengo unos zapatos negros y me los pongo con todos los colores de pantalón. Entonces, no sé por qué nos preguntan a nosotros. No somos muy buenos para combinar. Pero ahora las mujeres pueden hacer eso. ¿Le quedan estos aretes o no? O sea, fíjese que no estamos en esa misma situación. Tenemos que comer, decimos, bueno, hacemos frijoles y tortilla. Pero queremos arroz, queremos una sopa, queremos carne, queremos una agua natural, agua de sabor, agua mineral. Tenemos opciones y no están lejos de nuestro alcance. O al menos un sándwich, una torta, algo podemos comer. Esta gente
no tenía alimento en el desierto, tiene a su familia, tiene sus ganados. Es cierto, era una necesidad legítima. Pero a veces nosotros tenemos todas las cosas y aún así seguimos quejándonos y murmurando contra el gobierno. No quiero decir que este gobierno sea bueno o malo, Dios los usará y ellos sabrán lo que hacen. Pero nos quejamos teniendo lo necesario. Y en el verso 3 decía: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Mejor morir allá. Estaban renegando de la libertad que Dios les daba. Y decían: ¿para qué nos sacaron? ¿Para qué, Moisés, nos sacaste? ¿Para qué me compartiste la palabra de Dios? Si antes estaba bien mi pecado, ni siquiera sentía culpa. Ahora lo que hago, sé que está mal. Y entonces el Espíritu Santo me está redarguyendo. En el desierto tenían falta de alimento en el capítulo 16 y en el capítulo 17 tienen falta de agua. Es necesario para la vida. Pero un corazón que prefiere al mundo con tal de satisfacer sus deseos no ha salido de la esclavitud. Sigue viviendo en el mundo aunque su cuerpo vaya avanzando en el desierto, sigue en Egipto. Muchos creyentes vamos a la iglesia, cantamos, pero nuestro pensamiento y nuestro corazón sigue anhelando las cosas del mundo. Estamos todavía en el mundo. Por eso es que no es suficiente con tener una religión. Hay quienes dicen: conoce la palabra de Dios y con eso vas a ser salvo. No, no es suficiente. Tienes que conocer al Dios que dio esa palabra. Debes de tener una relación personal con ese Dios. Debes caminar bajo su voluntad y para eso antes tiene que haber arrepentimiento en tu corazón. Y cuando caminas día a día con Él empiezas a conocer cómo es Él. Y bueno, el siguiente punto, cuando nosotros estamos preocupados por todas las cosas, nuestro trabajo, el estudio, necesidades, entonces ¿qué hace Dios? Dios ciertamente está supliéndoles lo que ellos necesitan. Va a suplir lo que necesitan, no más, no menos. Dice en el capítulo 16, verso 4, y con esto hasta me acordé de una película. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Van a salir a recoger, hermano. No tenían que trabajar por ello, no tenían que cultivar, estaban en el desierto, tenían que salir y recoger lo que Dios les daba. Tal vez para ellos era un pan liviano, porque así dijeron: maná es un pan liviano. Pero dice que Dios haría llover pan del cielo. Hay una hojarasca que que recogen en algunas porciones en el desierto, que salen de palmeras o dátiles, y es muy parecido a esto. Y dice que lo recogen y sabe como miel. Creo que es de los dátiles, sabe como miel. Pero ellos llegan a cultivar, quiere decir a juntar, durante todo el año, en todo ese lugar, a veces unos cuantos kilos. Pero dice que Dios les daba, o sea, estamos hablando de un poquito, pero dice que Dios les daba para cada uno de los israelitas un gomer de maná. ¿Y sabe cuánto es eso? 2 kilos 200, más bien 2 litros, 2.200 mililitros. 2 litros y 200 mililitros. Para cada uno, y eran como 3 millones de personas. Diariamente les daba eso por 40 años. El desierto o unas palmeras son incapaces de producir este fruto. Pero Dios, que está haciendo llover pan del cielo, literalmente. Dios ha dado lo que tienes: el trabajo, la salud, el alimento. Dios está haciendo llover pan del cielo. Me acordé de una película de niños, como lluvia de hamburguesas. Pero esto no era lluvia de hamburguesas, literalmente Dios les estaba dando el pan. Literalmente Dios es el que te da el trabajo, Dios te da todo. Dice en el verso 8: dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan para saciaros. Miren, les dio codornices. Hay 2 ocasiones en las que les da codornices, pero en esta ocasión sí comieron, y dice que en la tarde les dio carne. El otro pasaje lo encontramos, creo, en Números 11.
pero ahí fue un juicio donde todos murieron, pero dice que es después de un año de esto, se vuelven a quejar contra Dios, pero aquí sí les da carne. Pero dice en el mismo verso 8, porque Jehová ha oído sus murmuraciones, con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Verso 12, Dios dice, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Primero, habíamos visto que Dios los prueba por las necesidades. ¿Cuál es el corazón? ¿Cómo reaccionan? No es que Dios quisiera tenerlos con hambre. Dios nos está probando con esta pandemia y las dificultades. No es porque Dios quiera que estemos todo el tiempo en esta situación tan difícil, sino está probando cuál es nuestra reacción, cómo nosotros nos volvemos a Él o cómo lo rechazamos, qué hay en nuestra boca, si hay alabanza o hay murmuración, para que conozcamos que Él es Dios. Él quiere revelarse aún a través de esa situación. Y no los dejó, sino que dice, hizo llover pan del cielo porque oyó sus murmuraciones. Es lo mismo que en el capítulo 17, verso 1 en adelante. Ellos van a Refidim, dice en el 1, donde no había agua para que bebiesen. Y el verso 2, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Aquí ya no solamente murmuraron, sino que hicieron, altercaron, se pelearon. Y esto es lo que estamos viendo. No quiero decir que los gobiernos sean buenos, por eso estas situaciones, pero nuestros hermanos en Colombia han tenido que salir a las calles a reclamar, en México, en varios países está reclamando, pero la gente cree que solamente el reclamo es lo que da solución, y no quiero decir que no sea un medio, tal vez contra el gobierno, contra la opresión, contra la injusticia, pero se ha olvidado que es mejor acercarse a Dios y Él va a proveer la lluvia en su tiempo, las sequías cuando es tiempo, o las estaciones del año, y eso es provisión de Dios. La provisión de Dios no está determinada por las limitaciones físicas. No había agua, no había alimento, por el desierto, era mucha gente, o por las probabilidades. ¿Qué probabilidad hay que llegaran las codornices? Las codornices vienen de la parte norte de África y de la parte oriental de Europa y van migrando. Entonces en su migración van volando en parvadas enormes, y en su migración llegan a un lugar de descanso, y cuando llegan a ese lugar de descanso no se pueden mover, o sea, están muy agotadas, entonces es muy fácil que lleguen y las capturen. O sea, Dios literalmente usó la naturaleza y ese tiempo para llevarles codornices y darles alimento. Como les decía, esas hojarascas que de hecho los árabes le llaman algo parecido a maná, es muy poco. Ellos logran cultivar unos cuantos kilos durante todo el año, en toda la cosecha. Pero Dios les dio esto en abundancia, hasta que sobraba. Dice que algunos guardaban más, y ¿qué pasaba el otro día? Se les echaba a perder. O sea, porque había en cantidad. Dios usó todo esto para proveerles. Dios usa todo para proveernos. Dios no está limitado entonces por las probabilidades, ni por los reclamos o demandas de las personas a quienes dice reclámale a Dios y Él te va a dar. No es porque lo hagas o lo digas. No es, Dios está contra las probabilidades, más bien usa la misma naturaleza, está más allá de nuestro entendimiento, hace llover. Y cuando yo leí ese pasaje no sabía cómo entenderlo. Hace llover pan del cielo, hace brotar literalmente agua de la roca, hace que el mudo pueda hablar, que el cojo salte, que el sordo oiga, que el ciego vea, que el pecador se convierta al Señor. Dios está haciendo milagros, Dios ha hecho un milagro en tu vida. Pero Dios les va a suplir. Lamentablemente vemos el corazón. ¿Por qué le llamé aquí conociendo el corazón del pueblo? Porque aunque Dios les estaba supliendo y les estaba dando,
Dios nos está guardando. El siguiente domingo, primero Dios, vamos a reabrir con un aforo limitado, pero vamos a reabrir. Pero ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Hay queja o hay gratitud? Porque Dios ha permitido que pasemos por esto y podamos nuevamente vernos. Perdimos a algunos de nuestros hermanos físicamente, pero sabemos que están en la presencia de Dios. O nos quejamos y queremos que todo fuera exactamente como antes. Creo que no. Durante este tiempo, Dios ha trabajado en nuestra vida, ha moldeado nuestro carácter, nos ha hecho valorar cosas tan simples, tan sencillas como salir y platicar con una persona, saludarle de mano, darle un abrazo cuando es su cumpleaños. Ahora ya ni eso podemos hacer, pero sé que luego lo podremos hacer. Empezamos a valorar tantas cosas, como el aire que respiramos, como poder ir a hacer ejercicio, como comer juntos en una fondita o ir a los tacos en México. Llevo todo el año sin ir a los tacos, 14 meses sin ir a los tacos. Nos da lo necesario, dice el capítulo 16, verso 13. Y nos quejamos porque nos da solo lo necesario. 16:13. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Manjú, dijeron en hebreo. Manjú, ¿qué es esto? Por eso se llama maná, porque ellos dijeron manjú, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da a comer. Les da a comer el Señor. No saben cómo, no saben qué es, pero el Señor les da ese pan. Pero esta narración no se concentra en las codornices, si se dan cuenta. Se concentra en el maná. ¿Qué es esto? Lo que ustedes no saben. Dios está supliendo para su alimentación. Suplía la necesidad, pero el pueblo no dejaba de ser codicioso. Y luego les dice el Señor que recojan lo suficiente para un día, un gomer o gomer cada uno, que eran 2 litros, 200 gramos. Por 3 millones de personas, estamos hablando de ¿cuánto? 3 millones, los contadores, los ingenieros, ahí están los varios ingenieros. Pues son como 6.600.000 litros. Más, ¿no? 6.600.000 litros. Redondeemos a 6 millones de litros. Es una cantidad inimaginable para mí. Pero Dios les está dando pan para comer. ¿Qué debía hacer el pueblo? Debía conformarse con lo que Dios le da, debía obedecer el mandato de Dios. Además, ellos estaban comiendo diariamente, pero luego vamos a ver, creo que es el capítulo 21 de Números, cuando dicen: qué liviano es esto. Pero Dios estaba haciendo mostrar su gloria, y gloria en hebreo es kabod, que significa hacerse pesado, es algo pesado. La gloria es algo grande, pesado. Pero cuando vieron la gloria de Dios a través del alimento que les daba, ellos dijeron: estamos hastiados ya de maná. No ahora, después lo van a decir: estamos hastiados, es tan liviano, ya no nos agrada. Lo que Dios les daba no les agradaba y era lo necesario. ¿Qué está probando Dios de este pueblo? Si confían en Él o no. ¿Qué hay en su corazón? ¿Cómo son? De hecho, Deuteronomio capítulo 8, verso 1 al 3 dice, usted después puede leer otros versos, pero estos primeros nos habla de lo que Dios estaba haciendo con ellos. Y le dice: cuidaréis de poner por obra los mandamientos que yo os ordeno, para que vivan y se multipliquen. Verso 2. Te acordarás por todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto,
Y durante esos 40 años, ¿qué hizo Dios? Para afligirte, para probarte, lo que nos dice Éxodo 16. Para saber lo que había en tu corazón. Entonces la aflicción y la prueba era para saber qué hay en el corazón. Si nosotros tuviéramos un Rolls Royce, bueno, no sé si todavía salgan con esos carros, ¿no? Pero tuviéramos una gran mansión, tuviéramos sirvientes, comida en abundancia, dinero en el banco, y dijéramos, Dios ha sido bueno, me ha dado todo esto. Claro, porque tendríamos todo, pero cuando hay necesidad de nosotros, seguimos alabando a Dios, seguimos confiando en Dios, seguimos agradeciendo a Dios. De hecho, cuando tenemos todo, a veces nos olvidamos de Dios. Y cuando las cosas vienen en contra nuestra, la aflicción, nos acordamos de Dios. Y le dice en el verso 2 donde estamos, si habías de guardar o no los mandamientos en Deuteronomio 8. A través de probarte con aflicción, sabe Dios si vas a vivir en obediencia. Verso 3, y te afligió y te hizo tener hambre para probarte, para saber qué había en tu corazón. Y te sustentó con maná para probarte, para saber qué había en tu corazón. Comida que no conociste tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios, de Jehová, vivirá el hombre. Y esto nos recuerda a Mateo 4, pero ya vamos viendo hacia dónde Dios quería llevarnos. No solamente quería probar al pueblo, sino quería mostrarnos que nuestra vida no depende del alimento, sino depende de Dios, de vivir en obediencia a Dios. Capítulo 16, verso 16. Vea cómo está probando el corazón de Dios aún con lo que les da, dándoles lo necesario. Está probando nuestro corazón. Esto, verso 16, esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pueda comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en sus tiendas. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más y otros menos. Lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Dios nos da conforme a nuestra necesidad, conforme a lo que Él quiere darnos. Y no quiero decir que Dios quiera tenernos siempre en necesidad o en pobreza, sino que a través de esas situaciones Dios está probando nuestro corazón. Pero nos está diciendo, esto es lo que vas a hacer, y nosotros siempre queremos ir más allá. Anhelamos más. ¿Qué hizo el pueblo? Entonces el pueblo empezó a juntar más, no escuchó la voz de Dios, y el corazón de ese pueblo, siendo probado, no obedece. Y Dios lo que quería es probar su obediencia. Lo vimos en Deuteronomio 8. Dice el capítulo 16, verso 4, la segunda parte: y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo pruebe si andan en mi ley o no. Solamente vas a hacer esto. Verso 5, mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suele recoger cada día. Hay veces en que Dios te da más. No es para derrochar, es para que guardes para los momentos en que habrá necesidad. Verso 6, entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Ahora, si Dios les está dando, les está proveyendo, tenemos un trabajo, tenemos lo suficiente para comer hoy. Tal vez hoy sí, mañana no sé, pero hoy tenemos para comer. Pero viendo todo eso, ¿se dejarían llevar por la avaricia? Cuando usted pueda leer después Números 11, va a ver que aquí comieron codornices, pero un año después otra vez vuelven a reclamar y nuevamente vienen codornices. Pero dice que esta ocasión Dios lo trajo como juicio. Aquí Dios los está probando y les está dando, pero la siguiente ocasión Dios lo va a traer como juicio. ¿Y sabe lo que pasó? Dice que aún estaban en su boca la carne cuando ellos empezaron a morir. Y también investigué por qué pasa esto con las codornices.
Y en su migración es un animalito muy sensible. Cuando vienen vientos fríos y humedad, estos animalitos se enferman. Y cuando se enferman, es como una gripe, después lo pasan, están también muy débiles y se quedan allí en el desierto. Pero cuando alguien se come esta carne, se muere. Más que dice que estos agarraron montones para comer en la siguiente ocasión, no ahora, sino después en Números 11, en la siguiente ocasión. Dios hizo que eso fuera juicio para ellos. Entonces tenemos que ver cómo está actuando Dios con nosotros. Está probando su corazón, había avaricia, tratarían de suplir más allá de su necesidad u obedecerían a Dios. Y obedecer a Dios significaba confiar plenamente en Dios. ¿Qué es lo que harían ellos? Pero la pregunta es, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Podríamos oír y obedecer la voz de Dios? Dios quería conocer el corazón de este pueblo porque realmente Él no quería tenerlos en esa situación todo el tiempo. Quería darles un tiempo de reposo, de alimento. Vamos al capítulo 16, verso 23 de Éxodo. 16, 23. Y les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo. El reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Dios les daba más porque quería que tomaran un tiempo para ese reposo. Algunos dicen que es el viernes en la tarde, otros el sábado. Actualmente se descansa en domingos. Pablo dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Quien lo haga lo hace para el Señor y quien no lo hace para el Señor. Quien se reúne el sábado lo hace para el Señor, quien se reúne el domingo que lo haga para el Señor. A quienes se reúnen entre semana para alabar a Dios como si fuera su reposo, que lo hagan para el Señor. Pero no es tanto este reposo el día, sino lo que Dios quería es que consagraran ese día para dedicarlo a Él. Dios a veces nos da de más, en ocasiones, tiempo, recursos, para que lo que tenemos lo dediquemos para estar en comunión con Él. Y en el verso 25 dice, y dijo Moisés, comedlo hoy porque hoy es día de reposo. Dios te va a dar para que tengas ese reposo para Jehová, porque tal vez hoy no vas a tener. Cuando venga esa necesidad, Dios te ha dado más, disfruta porque es tiempo para reposar con el Señor. Y diríamos, ¿tanto un año? Posiblemente Dios quería que un año o más de un año la iglesia tomáramos nuestro jubileo, nuestro reposo. Quería que la humanidad, que la naturaleza tomara su reposo. Pero hemos estado tan angustiados. Ustedes estuvieron trabajando en casa, ¿verdad? Tú también un tiempo. Ahora estás yendo, tú sigues trabajando en casa. Trabajo no nos faltó. Sustento tal vez a veces fue menos los recursos, pero tuvimos tiempo tal vez para dedicar más a nuestras cosas personales, familiares, a meditar en la palabra de Dios. Reposo no significa solo descansar. Verso 26, 6 días lo recogerás, mas el séptimo día es día de reposo, en él no lo hallarás. Pero dice que algunos salieron y empezaron a buscar. No sea que Dios nos deje, no sea que no tengamos. Si Dios ha dicho que te va a sostener, Él lo va a hacer. No quiere decir que no seas esforzado en tu trabajo. Debe ser el más esforzado de toda la empresa, de toda la oficina, de toda la escuela, porque eres hijo de Dios. Eso sí, dar lo mejor de ti, pero no estar frustrado pensando que Dios no está contigo. No, Dios te ha puesto ahí y lo que Él quiere que hagas, eso vas a hacer. Pero ni porque hagas más ni porque hagas menos tendrás más para agradar a Dios. Dios te da lo necesario. Verso 28, y Jehová dijo a Moisés, porque ellos salieron y no le creyeron a Dios, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mira que Jehová os dio el día de reposo.
Por eso en el sexto no lo van a encontrar. ¿Por qué no quieren guardar mis leyes? Verso 30. Así el pueblo reposó el séptimo día. Creo que era la única manera en que muchos tomaran ese tiempo de reposo, empezaran a valorar su comunión con Dios, empezaran a valorar a su familia. Lamentablemente muchos hogares terminaron destruidos en este tiempo en lugar de fortalecerse, pero muchos otros fueron fortalecidos. Los creyentes, sobre todo, debemos de tener más tiempo para buscar a Dios, porque ya no vamos hora y media al trabajo y hora y media de regreso o a la escuela. Lo estamos haciendo en línea y podemos tomarnos unos 15, 30 minutos más para tener comunión con Dios. Verso 35. Así comieron los hijos de Israel maná, ¿cuánto tiempo? 40 años. ¿Cuánto tiempo Dios te ha sostenido? Dice, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y cada día, ¿qué es lo que comían? Un gomer, es decir, la 10ª parte de un efa. Y dice que lo podían cocinar, lo podían asar, podían hacer tortas de ello. Tenían que comer. Ahora, yo creo que este fue el primer alimento balanceado. Esto no fue Herbalife ni nada de eso, no fue el alimento de los astronautas. Dios les daba en esa pequeña hojarasca, les daba todo lo que necesitaban para su cuerpo. Dios quería darles reposo, quería darles provisión, quería que obedecieran sus mandamientos, y en eso estaría el reposo. No era en un día de descanso. Quería que tuvieran reposo viviendo en la palabra, confiando en la palabra de Dios. Se lo puse ahí en la pantalla para que usted vea. Eso era el reposo que Dios quería. No solamente era el alimento o el día especial, sino que ellos vieran que Dios los proveía. Confíen en Dios, reposen. En su obediencia ellos tendrían una relación con Dios. Reposen en esa obediencia, en ese descanso. También vivan en la palabra de Dios. Sepan que tienen dirección. Eso es el reposo que Dios quiere darlos. Mi tema no es el reposo, porque tendríamos que hablar de esto, todo un tema. Pero ahora, ¿qué relación tiene todo esto que hemos visto con nuestra vida? ¿Habrá alguna relación con nuestra vida? Vamos a Juan 6, verso 31 en adelante. Y voy a leer algunos versos. Verso 31. Nuestros padres, dice, comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, o sea, el verdadero pan del cielo, mas mi Padre, Jehová Dios, Dios Padre, os da el verdadero pan del cielo. 33, porque el pan de Dios, este pan del cielo es el pan de Dios, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, así como alimentaba al pueblo en el desierto. Ahora este pan de Dios que descendió del cielo da vida al mundo. Entonces, ¿cuál es ese pan? Le dijeron entonces en el verso 34, danos siempre ese pan. Ellos pensaron, si Dios los alimentó 40 años en el desierto, danos ese pan para que no trabajemos, para que tengamos todo, no nos falte nada. Danos ese pan que nos da vida. Verso 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, no solamente es el maná, sino es el agua de la peña. Y usted lo puede ver luego en 1 Corintios 10, así nos dice. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Qué pasaba con el pueblo en el desierto? ¿Creía o no creía en Dios? Parece que sus actos mostraban que no confiaban en Dios. Verso 41. Murmuraban entonces de él los judíos. ¿No hacían lo mismo los israelitas en el desierto? Pero ahora es el pan real, el pan verdadero. Porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Verso 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Es el pan de Dios, es pan del cielo que da vida al mundo. ¿Y qué hace este pan? Da vida eterna. Ese pan es Jesús. Por eso cuando alguna religión, alguna enseñanza
rechaza a Jesús como el Mesías, o como el que da vida, o como Dios mismo, como aquel verbo que se hizo carne, ¿qué está rechazando? El pan del cielo. Está murmurando, no le está creyendo a Dios, no está comiendo la vida, está siendo avaro, pensando que otras cosas le pueden suplir cuando este es el pan que necesita, el único pan, lo necesario. Verso 49: vuestros padres comieron el maná en el desierto y ¿qué pasó con ellos? Murieron. Verso 50: pero este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, y la cual yo daré por la vida del mundo, su sacrificio. Verso 58: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. O sea, toda esa historia que pasó en Israel, en el desierto, es para mostrarnos que venía un verdadero pan. Y todas las veces que Jesús menciona en Juan esa diferencia, dice, ellos comieron ese pan y murieron. No era el verdadero pan del cielo. Comieron, pero esto no es el pan que descendió del cielo, pero este sí es el pan de Dios, el pan del cielo, el que da vida al mundo, el que da vida eterna. Pero ¿qué hacían ellos? También murmuraban y se quejaban. En Mateo capítulo 12, verso 8, para concluir, dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Porque cuando Dios les da el pan, les da alimento, ¿qué es lo que quiere? Que ellos confíen y reposen en el Señor. Ahora Jesús está diciendo, yo vengo como el pan del cielo. Dios ha puesto este pan para que ustedes vivan para siempre. Y cuando coman de este pan, ¿qué van a tener ustedes? Reposo para su alma. Les dije que el tema no era el reposo, pero ustedes van a entrar en ese reposo que es la vida eterna. Israel era un pueblo avaro, codicioso, insatisfecho con lo que Dios les daba, dispuesto a ser esclavos con tal de saciar su deseo. Un año después, como les dije en Números 11, versos 33 y 34, nuevamente piden carne, codornices. Y ahí va a explicar más ampliamente que dice que ese pueblo, en el verso 33 y 34, dice que aún estaba la carne en sus dientes y antes que la masticaran, vino la ira de Dios sobre este pueblo y los hirió con plaga y murieron. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatavá, porque quiere decir la tumba de los codiciosos. Estando el alimento ahí, muchos murieron. Estando Cristo ofreciéndose al mundo, muchos se están perdiendo y están muriendo. Que tú y yo no seamos de ese pueblo que se pierde, de ese pueblo que murmura, de ese pueblo insatisfecho, de ese pueblo avaro, de ese pueblo codicioso, sino que seamos de aquellos que agradecen por la provisión de Dios, no solamente en lo físico, sino en lo espiritual. No solamente porque hoy tenemos vida, sino porque nos ha dado vida eterna en Cristo. Hermano, estamos en el desierto, somos peregrinos, ya no comemos maná o agua en el desierto, pero hoy nos da algo mejor el Señor. Nos da su carne, su cuerpo, su sangre, su sacrificio para que tengamos vida eterna. Te voy a invitar a que nosotros oremos al Señor y le digamos, Señor, ayúdanos a valorar, a apreciar algo tan glorioso como lo que tú nos das el día de hoy. Padre, bendito seas, porque estábamos como ese pueblo codicioso y anhelando volver al mundo. Nuestra mente vivía en el mundo, siendo que en el desierto tenemos tu provisión, en esta tribulación tenemos tu cuidado, tenemos tu presencia, tu espíritu, siendo que ya ha venido ese pan del que hemos comido y esa agua viva, esa fuente de agua, como dice 1 Corintios 10, esa roca que lo seguía era Cristo. Y Señor, hemos bebido de Él, ahora no tenemos más sed ni hambre, sino ahora podemos reposar en tu presencia. Todo esto que vemos en el Antiguo Testamento y en Éxodo nos está mostrando la obra que Cristo haría y que ahora ha hecho en nuestras vidas.
que nosotros podamos dejar de ver nuestras circunstancias, posibilidades, dificultades y volteemos a ver al Señor que nos hace literalmente llover pan del cielo, que ha hecho que ese verbo, ese Dios verbo, se hiciese carne y ahora nosotros podamos comer de Él, ser salvos. Enviamos en esta hora tu palabra de salvación, aún tu palabra de sanidad, tu palabra de restauración, y que el corazón que todavía esté esclavo, que todavía esté en oscuridad, pueda ver la luz y la libertad. Padre, oramos en este momento que nos des esa nueva vida como un pueblo que camina en victoria. Caminamos en el desierto, mas ya no caminaremos con esa derrota ni con esa esclavitud, sino con gozo, porque delante de nosotros y detrás de nosotros como retaguardia va Jehová nuestro guerrero, porque la nube de Dios, su gloria está en nosotros, porque la columna de fuego nos dirige, porque tu palabra nos da vida, porque en medio del desierto preparas banquete para nosotros, porque en medio de estas circunstancias aún podemos gozarnos en tu presencia. Por eso, Señor, hoy te agradecemos y, Señor, valoramos el sacrificio de Jesús como lo más precioso para nosotros. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y por favor continúen meditando en la palabra de Dios.